Amigos, ahora vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a una invitada que viene de Francia. Ella es Anne-Marie Autissier. ¿Cómo andás, Anne-Marie? Bien, muchas gracias. Anne-Marie Autissier es, entre otras cosas, es profesora de la Universidad París 8, es socióloga y está vinculada ahora al Instituto de Estudios Europeos de París 8. Sí. De París 8. Y te mueves básicamente en el ámbito de la cultura y de los medios. Sí, exactamente. Desde el punto de vista académico, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista académico. Hay que darle las gracias a una común amiga nuestra, Alisa Bloch, que nos comunicó de tu llegada, que venías aquí, pasabas por Uruguay, y me comentó de que habías habías publicado un libro, que lo tengo aquí, con Emmanuel Laurentin y Anne-Marie Autissier, de 50 años de France Culture, que es una radio estatal francesa que cumple este año 50 años, dedicada a la cultura. Algo parecido a lo que serían las radios del Sodre aquí en Uruguay, la radio estatal del Sodre, ¿no? Uh-huh. Simplemente que ustedes lo que hicieron fue un libro donde de alguna forma se expresara todo lo que fueron estos 50 años de cultura. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo que buscamos con este libro no era hacer una historia un poco seca, digamos, de la radio. La idea era ayudar a los lectores a entrar en esta radio por varias entradas. Por esto hemos elaborado varias temáticas y toda la historia está declinada en estas varias temáticas que van desde el libro hasta las artes en general, vía la ciencia, porque también es una radio que habla de ciencia, la música, la ficción, el documentario, ¿no? El la ficción dramática, la ficción radiofónica, que es una de las marcas de France Culture, tal como el documentario radiofónico, que también está muy desarrollado. Una pregunta, y el radioteatro, ¿no? Lo que sería la ficción radial en radio, ¿se sigue haciendo, se sigue produciendo? Porque aquí en Uruguay como que dejó hace mucho tiempo. Sí, sí, se sigue produciendo. Por supuesto, ha evolucionado mucho desde las primeras épocas del Club d'Essai, que estuvo creado después de la Segunda Guerra Mundial. Ha evolucionado mucho, los formatos han evolucionado. Claro. El trabajo dramático ha evolucionado mucho y ahora lo interesante para la ficción de France Culture es que han entrado estos últimos años, han entrado en la cadena, en la emisora, gente que son realizadores, pero que venían de varios horizontes, venían de la música, claro, de la fotografía, claro, del cine, entonces hay casi una mezcla, como una mezcla de talentos y de ideas estéticas, ¿no? De varias escuelas. Es muy interesante. Y una de las cosas que hay que notar es que ahora con el téléchargement, no sé cómo decirlo, sí, a través del celular. La posibilidad de telecargar, downloading. Sí, de bajar, de descargar. De descargar, perdón, de descargar las emisiones. Hay que notar que una de las ficciones, no todas, pero lo que se llama el feuilleton, que son pequeñitas piezas de 10 minutos. Unitarios, digamos. Ahora son entre las más descargadas de los programas. De los productos de Radio Cultura. Sí, sí, sí. Eso te iba a preguntar, porque esta era la siguiente pregunta. ¿Hay público para el radioteatro? Porque aquí hay un proyecto en la Radio del Estado de reflotar toda una unidad de ficción, ¿no? Y para volver a producir contenidos, pero en su momento el radioteatro se terminó,
porque hubo evolución, cambios de los gustos públicos, apareció la televisión, el cine, bueno, lo que planteas ahora de descargar de internet, todo lo que es, abre el abanico para poder ver televisión, digamos, no hay por qué verla directamente, ¿no? Uno baja las series, las miniseries, después, en fin, todo eso, y lo sorprendente es que haya gente, haya público en Francia que escuche radioteatros. Bueno, es también una serie de dispositivos. No creo que sea únicamente el teatro radio. Es también la idea, por ejemplo, de hacer muchas emisoras en público que puedan ser, que van desde la lectura a transmisiones en público de eventos que ocurran. La lectura hasta una verdadera pieza, un verdadero drama. Entonces el público tiene accesos que no son solo los accesos de la radio, del media, sino que también son accesos de ver directamente una pieza realizándose o cosas así. Sí. Ver aparte de transmisiones en vivo o transmisiones, digamos, diferidas a través del tiempo de algo que, bueno, que le interesa a cada uno. Eso tiene que ver obviamente con un fenómeno que hay y que se da acá en Uruguay también, que es la segmentación del público. Nosotros ahora salimos a radio, en Radio Uruguay, en la máquina de pensar, pero mucha gente después nos va a escuchar cuando descargue en internet dentro de 6 meses o dentro de 10 meses. Digo, la idea de que cada uno se va de alguna forma haciendo su propia programación. Lo que llama la atención es que se consuma o se perciba unidades de ficción, teatrales de ficción o eventos, y que sean de los más descargados como productos de la radio, ¿no? De radiocultura. Yo creo que bueno, uno de los hay dos fenómenos. Hay, por una parte, lo que decías, es la fragmentación, o digo, la segmentación, la idea que cada persona puede hacer su propia radio, digamos. Sí. Pero también lo que se nota mucho en Francia es el deseo del público de acelerar. Desacelerar, porque todo va muy rápidamente, cada vez más. Etcétera, y parece que no hay alternativa, que hay una vía que es la sola vía. Entonces la gente, especialmente la gente activa, joven, digamos, los 35 o 40 años, están buscando una especie de reflexión, ¿no? De momento en que te sientas o te pones así calmo, quieto, y tratas de reflexionar al sentido de la vida, a lo que es la vida, a lo que... Sí, es parte de digamos, esa aceleración vertiginosa en la cual estamos todos inmersos, sobre todo por el avance de las nuevas tecnologías y sobre todo porque nos aceleramos ahora, pero dentro del año que viene vamos a estar más acelerados. Esto no es ahora, ¿no? Y estamos más acelerados que el año pasado, ¿no? O sea, es algo que parece no tener fin, y el cerebro humano tiene un fin, digamos hay algo, ¿no? Pregunta como especialista. Radio, estamos hablando de radio, estamos hablando de cultura a través de la radio, una radio estatal, estamos hablando de productos de ficción radial o eventos o otra clase. La radio, ¿tiene en este marco actualidad? ¿Tiene oportunidad? Yo creo que tiene mucha oportunidad porque la radio, primero la radio es muy flexible. Es muy resiliente, no sé si la palabra... Sí, resiliente, resistente. Tantas veces se ha proclamado que la radio iba a desaparecer, y finalmente no, porque es un medio íntimo, es un medio nómade. Nómade que va bien con para el desplazamiento, l'air du temps, con lo que es la gente o la sociedad hoy en día, y
registrar hoy en día en radio no es tanto costoso. Bueno, necesita medios, pero sí, no sí, sí. tantos Es mucho medios. más barato que con Es mucho más barato. que la televisión. La radio es muy móvil. Cuando ocurre un evento en cualquier parte, la radio puede estar en primera fila directamente. Y yo creo que todo esto da muchas oportunidades a la radio. Y también la idea de que con la segmentación de que tú evocabas, ahora la gente ya no escucha la radio en familia, quizás va a escucharla 2 o 3 personas, pero sí, es una persona. Es individual, sí. Con sus programas, con sus deseos, y yo creo que todo esto facilita mucho las oportunidades para la radio. Yo creo que la radio tiene un porvenir extraordinario y también gracias a las nuevas tecnologías. Aquí te quería comentar que en Radio Uruguay los sábados y domingos escuchamos Radio France, ¿no? Hay en español para América Latina y precisamente son informes, como decías vos, documentales o que hacen informaciones que no son las habituales, digamos, ¿no? O sea, con un poco más de profundidad de la que dan habitualmente la televisión, la radio, digamos, los grandes medios que están globalizados, digamos, ¿no? En ese sentido, también es necesaria una pausa para poder, digamos, profundizar en lo que pasa, yo que sé, no sé, Senegal o en Holanda, y que haya un informe, bueno, que dure 15 minutos y no 1 minuto y medio como pasa habitualmente, ¿no? Sí, yo creo que hay una, esto va con lo que decía antes, hay una voluntad de comprender, de contextualizar, de comprender lo que pasa, porque hay un flujo permanente de informaciones. Sí, Pero la información no es la comprensión y no es el análisis. Así que yo pienso que una radio como France Culture, que pasa, por ejemplo, que va a pasar 4 veces 1 hora en comprender lo que es la situación en Mali hoy en día, con especialistas, claro, con testigos, con reportajes, con todos los instrumentos que puedes, con historias de vida, declinar, con historias de vida. Tiene una ventaja incomparable. Ahora France Culture hace cosas que son interesantes, hace lo que llama 24 horas. Por ejemplo, 24 horas en Haití o 24 horas en Le Caire. Y es interesante porque para este tipo de 24 horas todas las emisoras diarias están convocadas, plus la redacción porque hay una redacción de France Culture, plus la redacción. Así que todas las emisoras están registradas, por ejemplo, en Haití. Y se enfocan en un tema. Se enfocan en un tema, puede ser la política o la política. Es más largo que la cultura en el sentido de bellas artes. Puede ser la vida social en cualquier país o un evento a partir del cual se declina toda una serie de reportajes, se invita a periodistas del país o a expertos especialistas del país. En fin, se puede hacer así una declinación muy interesante. Claro, la idea es un poco profundizar y tratar de superar, digamos, los titulares que hay en la prensa y la televisión y todo, porque hay muchísima información, pero casi toda es muy superficial generalmente, ¿no? O sea, no estamos bombardeados por información, pero no hay profundización. Otra pregunta, Radio Culture de Francia tiene que ver con el Estado y tiene que ver con la política cultural del Estado francés, que históricamente ha sido muy fuerte, muy hasta belicosa, digamos, en defensa de la cultura francesa, pero en el sentido amplio, ¿no? Todo aquel que está vinculado a la cultura francesa es defendido por
por las políticas culturales francesas. ¿Qué pasa con la competencia con las otras radios, con las radios privadas? Bueno, hay que decir primero que quizás hay un matiz a llevar, que France Culture no es exactamente una radio estatal, sino que es digamos, una radio de servicio público. Es quizás una diferencia. Sí. Pero lo privado, bueno, lo que pasa en los medios privados es que ellos tienen, por supuesto, autorizaciones de emitir, sí. Que tienen un cahier de charge, tienen un contrato, no deben hacer cualquier cosa. Claro, y dependen de la publicidad también. Y dependen de la publicidad. Así que yo creo que hay una verdadera complementariedad entre las grandes radios privadas como RTL, como Radio Luxembourg y radios de servicios públicos que no dependen de la publicidad. Es otra manera de funcionar, y me parece que en todo caso incluso las radios de servicio público son independientes en la idea de que estamos lejos de los años de Gaulle. Estamos muy lejos del Ministerio de la Información que lo controlaba todo, y que incluso la televisión. Ahora hay una libertad de tono, digamos, en todas las estaciones de Radio France, que para mí es igual a la libertad de tono que hay en las privadas, aunque las privadas también hacen un buen trabajo. Tú planteabas la necesidad un poco de salir, de tratar de enlentecer el vértigo de la vida cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades, en París, en Marsella, en las grandes ciudades, y sobre todo para la gente que está en actividad constante y está siendo bombardeada por los medios, por las pantallas. Tenemos pantallas en todos lados. Parecería que la imagen es la que manda en estos momentos, ¿no? Lo audiovisual. Sin embargo, la radio se plantea solo la voz y la música. Sí, pero es el gran talento, el capital, digamos, de la radio. Yo creo que la radio tiene un capital imaginario extraordinario. Tú puedes ver que incluso hoy en día, para jóvenes, por ejemplo, para un joven que está construyéndose, que quiere expresarse, quiere escoger cosas para sí mismo, la radio sigue jugando un papel casi íntimo, que yo creo nadie otro medio puede jugar. Así que yo pienso que sí, la radio convoca el imaginario, el público de la radio imagina. Alguien una vez me dijo que la radio, como una definición, que la radio es el teatro de la mente. Exactamente, yo creo que es un teatro mental en este sentido, y es muy particular el acto de oír. Es diferente del acto de mirar, de ver imágenes, etcétera, donde hay una parte tan explícita, digamos, pretendentemente explícita. Explícita, y aparte que te absorbe más, ¿no?, la atención. Es más difícil mirando televisión hacer otras cosas que escuchando radio, ¿no? Pero esto también es la fuerza de la radio. Es que es parte del cotidiano, es parte de los actos del cotidiano. Puedes guiar un coche, claro, y escuchar la radio. Hay muchas cosas que puedes hacer escuchando la radio. Y yo creo también que es un acto como es un acto que convoca o que estimula mucho el imaginario, hay un tipo de reflexión que es propio a la radio. Y ahora mirá, estamos hablando mucho de la radio, pero voy a la televisión. En Francia había aquel programa extraordinario que era La Apostrophe, con Bernard Pivot. Era un periodista impresionante. En internet, en la web, se puede ver, en YouTube se pueden ver las entrevistas que hacía, extraordinarias, pero
muy buenas, pero aparte con una gran densidad, una gran profundidad, a grandes escritores, ¿no? Hace muy poquito vi a Vladimir Nabokov, por ejemplo, ¿no? Un fenómeno así, que es algo, me parece, muy de Francia, porque Bernard Pivot era de los programas más vistos en Francia. Es rarísimo, parece raro, ¿no? Dedicado solo a la cultura. ¿Existe algún paralelo en la radio? ¿Hay en esa, digamos, en ese perfil, en esa tendencia? Esto tiene que ver también con la idea de cultura en un país como Francia. Uh-huh. Yo creo que, bueno, ahora es distinto, pero hay algo de, no sé si voy a contestar a la buena pregunta, pero tengo deseo de decirlo de esta forma. Yo creo que hay una visión un poco particular de la cultura en Francia. Uh-huh. ¿Y cuál sería esa visión? La visión sería que Francia se constituyó o se constituye como una nación cultural. Uh-huh. Y esto estuvo particularmente agudo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo la ocupación, claro. Hubo muchos problemas y la identidad francesa estuvo amenazada, estuvo aplastada por años. Así que las políticas culturales en general se presentaron después de la Segunda Guerra Mundial como una especie de garantía de la identidad común del país. Y yo creo que esto es muy particular a Francia. Existe menos en otros países, incluso de Europa, incluso países vecinos, países semejantes, pero esta historia particular de la relación entre cultura y nación es una cosa muy, muy de Francia. Y yo creo que también explica por qué se pudo existir sin muchas discusiones una radio cultural, France Culture. Lo que en otro país no hubiera podido existir. Habría programas culturales en una radio más generalista, habría cosas así, pero hacer existir una radio totalmente dedicada a la cultura, esto va con la idea tan vital hasta cierto punto de la cultura. Eso es lo que genera también una especie de política de Estado, digo, porque en 50 años cambian mucho los gobiernos de distintos signos, de izquierda, de derecha, de centro, y a veces del mismo signo, pero cambian las administraciones, que cada una quiere a veces hacer todo lo contrario de la que hacía la anterior. Si se mantiene es porque hay una política de Estado. Sí, se mantiene, y lo cultural, digamos, probablemente es el campo hasta ahora, puede cambiar, pero hasta ahora es el campo que se ha mantenido más de una manera, digamos, un poco santuarizada, un poco que sea un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda. De Gaulle había nombrado André Malraux como ministro, lo que no es nada. En fin, esta coincidencia entre una visión de Francia y una visión de la cultura francesa ha sido siempre muy importante. Y quiero decir algo más, es que ahora estamos en Europa, tratamos de construir, como sabes, esta Unión Europea, lo que no es fácil. Y ahora Francia está muy escuchada como voz de la cultura o de las políticas culturales en Europa. Claro, porque yo te preguntaba también, quedó en la pregunta pendiente, de cómo incide en la cultura la crisis económica y social que vive Europa. Obviamente cada país la vive más o menos, pero el hecho de que, yo que sé, España, Italia, Grecia, otros países, Portugal, tengan graves crisis, hace que la idea, supongo yo, de europea se debilite. Y lo primero que se debilita en estos momentos siempre es la cultura, ¿no? ¿no? Lo económico, lo industrial, generalmente se queda con más fuerza. ¿Cómo incide eso en la crisis cultural que estamos viviendo todo el mundo, ¿no? La evolución de la cultura, ¿no?
Yo creo que hay una crisis cultural, es verdadero, no se puede negar. Hay una crisis cultural y al mismo momento hay la posibilidad de nuevas maneras de hacer las cosas. Quizás hay un modelo económico institucional de la cultura que ahora no puede seguir el mismo en los países de Europa, incluso quizás en Francia. Pero lo que da la crisis es, yo creo que da una mayor conciencia, mayor responsabilidad para los artistas y los intelectuales de su papel, de su misión, que ellos no pueden solo encerrarse en una actitud corporatista, diciendo yo primero, diciendo tengo que tener esto, porque se nota inmediatamente que corporatizando las reivindicaciones es imposible en un ambiente, un contexto donde hay gente que pierde su trabajo, hay gente que no puede seguir. Así que hubo varias reacciones en Europa a propósito de la cultura, pero a mí me parece que los creadores culturales tendrán obligación de buscar nuevos modelos para producir, nuevos modelos para estar con los públicos. Y no hay por qué olvidar también que ahora estamos en una situación en que el amateur de cultura se hace casi un experto, porque tiene acceso a tecnologías, porque puede producir en música, por ejemplo, puede producir sus propias músicas, porque puede intervenir mucho más que antes en el debate público sobre la cultura, sobre una película, sobre un libro, puede hacer un blog, puede decir cosas. Así que hay una cierta al menos en Europa, hay cierta expertiza, un nuevo modo experto de los públicos que yo creo exige más y exige compartir con los productores de cultura. Los productores de cultura ya no pueden estar en una torre de ivoire diciendo somos los creadores y ustedes bueno, pero esa tendencia misma a la descentralización o esa manera de que pueda haber más productores de cultura, también puede haber más productores de radio. Aquí en Uruguay están las radios comunitarias, por ejemplo, radios pequeñas o radios a través de internet, de la web. Todo eso va como parece que fuera en contra de un modelo central de radio, ¿o no? Bueno, yo creo que también es la responsabilidad de las radios públicas de adaptarse a estas nuevas situaciones. Pero, por ejemplo, la cuestión del auditor, productor de sonidos, ha sido durante años, ha sido una cuestión de France Culture. Había emisoras especiales por las cuales cualquier persona podía mandar sonidos que había hecho, se llamaban los cazadores de sonidos. Entonces hay también esta tradición, incluso en France Culture. Y ahora, yo creo que ahora de nuevo se va a experimentar nuevos tipos de alianzas con los públicos, especialmente a través lo que se llama la experimentación radiofónica. Y quizás la responsabilidad de una radio como France Culture y yo creo que los responsables lo saben, los productores lo saben, será de abrir espacios para confrontaciones con gente que hace radio
todos tipos de Todo radio, tipo, sí, sí. comunitarias, radio juvenil, Ujú. estudiante, Sí, tipos de... Así que, y France Culture, por ejemplo, está desarrollando varios sitios, Sí, sitios, sí. Sitios web. nacionales, sitios internacionales, también para ofrecer espacios de federación a todas estas propuestas Ujú. que ahora están un poco fragmentadas. Ujú. Es una evolución que está ocurriendo ahora que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero que estamos en evolución. Hay un cambio, por ejemplo, de las industrias también, editoriales, discográficas, digo, de cine, ¿no? Muy grande, ¿no? No se sabe exactamente hacia dónde va porque Internet está, digamos, de alguna forma cambiando los paradigmas, los ejes. Sí, la Internet está cambiando los paradigmas y hablando de una radio, cambia en el futuro, cambia de una manera extraordinaria porque provoca casi un descadenamiento de la cadena, si se puede decir. Desencadenamiento, sí. Descadenamiento de la cadena, si se puede decir en términos técnicos. Y ahora el problema de una radio no es existir, hacer una grilla, etcétera. La programación, que hay que hacerla, sí. Hay que hacer la programación, pero a cada momento sabes que la programación va a estar estallado, fragmentada por el propio auditor. Claro. Así que lo más importante ahora es que, como decía uno de los directores de France Culture, que hemos producido esto en el libro, que es la radio tienes que encontrarla aun cuando no pensabas que existía. Una cosa de tener percursos en sitios internet, de buscar de buscar cosas, y la idea es estar claro. De repente encuentro una emisora o una emisora que habla de un tema que me interesa y de repente me dice, ¿qué es esta radio? Es al revés, de cierto modo, es al revés de la programación tradicional, de la oferta de programación tradicional. Sería como volver un poco a los orígenes de la radio, ¿no? Que era tratar de estar en el momento, instantáneamente, y tratar de buscar más rápido que, obviamente, que medios más pesados, como la televisión, por ejemplo, o otros medios. Un poco para terminar, Anne-Marie, estás por acá, por Uruguay, no es la primera vez que pasás por aquí, vas a quedarte unos días. ¿Por qué estás viniendo por acá, por América del Sur? Bueno, me interesa mucho América del Sur. Yo pienso que es difícil hablar globalmente de los países, pero digamos que yo creo que hay aquí mucha energía. Hay nuevas condiciones políticas, económicas, sociales que abren muchos espacios para compartir. Yo creo que ahora estamos entre europeos, no solo franceses, entre europeos y latinoamericanos, estamos más que antes en una situación de poder compartir ideas, historias, creatividad, de poder hacer intercambios profundizados, no cosas así de superficiales, pero de realmente construir juntos espacios de reflexión intelectual, espacios de creación artística. Me parece que ahora la situación es muy propicia para ese diálogo, o estos diálogos. Y si yo te preguntara qué visión tenías o tienes allá en Francia de Uruguay, porque obviamente Uruguay es un país muy pequeño, que no tiene... Ahora sí, justo ayer, con esto de la marihuana, esta semana, estuvo en primera plana, pero no es un país que suele estar, no es de primera plana, ¿no? No, hay una visión, hay que decir que, para ser honesto, que la visión es bastante limitada. Sí, claro. Es bastante limitada de Uruguay, la gente no sabe exactamente dónde está en el mapa, etcétera. Pero quizás hay cosas que nos han hablado a nosotros europeos, por ejemplo,
la creación del Mercosur, Claro. que tiene su sede aquí en Montevideo. Cosas así que demuestran también que por su parte los países de América Latina tienden a compartir, a compartir políticas, a compartir espacios, a compartir cultura, arte, etcétera. Y de esta forma, yo diría que existen, es curioso porque existen más cada uno de los países que forman parte. Claro, claro, tiene más presencia de unidos. Tiene más Sí, presencia, sí, más presencia. no es solo Uruguay, sino es Claro, Uruguay, claro, Paraguay, claro. Brasil, Estamos Argentina. hablando de zonas, ¿no? Es la zona de Cono Sur, Sí, digamos. sí, se empieza a tener esta idea geopolítica, Claro. digamos, una cartografía distinta que no es solo por país, pero Exacto. por un conjunto de países, y nos interesa saber lo que estos países hacen juntos. Muy bien, Anne-Marie Otissi, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. Amigos, se termina por hoy La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy bien.